Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora que nos veas. Te damos la más cordial bienvenida a una nueva entrega que hacemos de contenido aquí en tu canal, amigos de Jesús Nazareno. Gracias, de verdad, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros. Eh, hmm, Vamos a hablar el día de hoy de un asunto muy interesante que está pasando en Canadá. El Papa ha dado, dentro de muchos discursos que ha dado en Canadá, dentro de el someter a la iglesia a pedir perdón, dentro de eso eh, ha habido otras cosas importantes. Y vamos a tratar, por ejemplo, el discurso que dio a los ministros, donde dice que la cultura, que ninguna cultura eh, es superior a la otra. Esta información es correcta, pero créemelo, hermano, tiene algunas ambigüedades y quiero que tú veas. Analizarlas sobre todo para que nos demos cuenta qué pasa y dónde están esas ambigüedades. Porque el discurso está muy bien hecho. Cualquiera que lo vea va a decir, ¿cómo puedes tú decir algo o culpar? Si está muy bien hecho el discurso. Vamos a verlo. Vamos a verlo para que nos demos una idea de lo que está tratando el discurso y poderlo analizar, mis queridos hermanos. En ese discurso, como ya lo he dicho, el Papa asegura que no hay cultura superior a ninguna. El pontífice en ese discurso reflexionó sobre la alegría del ministerio al cumplir la misión de apacentar el rebaño y recordó que la iglesia está llamada al testimoniar en la evangelización. Para ello, invita a los ministros a tomar una mirada que discierne para superar el secularismo, asumiendo tres desafíos para dar a conocer a Jesús, lo dijo el Papa. Uno de ellos es dar a conocer a Cristo, el otro es el testimonio y el tercero es la fraternidad. Así es como lo está manejando estos desafíos el Papa. Como testimonio, referencia para ello utilizó el Papa a San Francisco de Laval, este primer obispo de Quebec en Canadá, quien a su tiempo vivió muy cercano a las comunidades a las comunidades nativas de ese país. Mientras estamos aquí reunidos, dijo el Papa, como pueblo de Dios, recordemos que Jesús es el pastor de nuestra vida, que cuida de nosotros, porque nos ama verdaderamente a nosotros. Pastores de la iglesia, se nos pide esa misma generosidad para apacentar el rebaño, para que pueda manifestarse la solicitud de Jesús por todos y su compasión por las heridas de cada uno de nosotros. También el sumo pontífice les hizo un llamado a estar cerca del pueblo de Dios, no como religiosos asalariados o funcionarios de lo sagrado, sino con un corazón de pastores, como entusiasmo y sintiendo la cercanía del buen pastor para cumplir esa tarea y vivir la alegría del ministerio y antes aún la alegría de la fe. Asimismo advirtió sobre la secularización que amenaza esa alegría que desde hace tiempo ha transformado el estilo de vida de las mujeres y de los hombres de hoy, dejando a Dios casi en el trasfondo, como desaparecido del horizonte. El pontífice también manifestó que ante esta realidad que vive el mundo hoy, tenemos que tener dos miradas posibles. Una mirada negativa y la otra es una mirada de discierne. Si nos detenemos en una mirada negativa, acabaremos por negar la encarnación porque más que encarnarnos en la realidad, huiremos de ella, nos cerraremos en nosotros mismos, lloraremos nuestras pérdidas, nos lamentaremos continuamente y caeremos en la tristeza y en el pesimismo que nunca viene de Dios, lo expresó el sumo pontífice.
En cambio, estamos llamados a tener una mirada semejante a la de Dios, que sabe dirigirse, sabe distinguir el bien y se obstina en buscarlo, en verlo y en alimentarlo, sostuvo el Papa. Así, el vicario de Cristo los exhortó a anunciar el Evangelio para dar a los hombres y a las mujeres de hoy la alegría de la fe, teniendo una mirada que discierna, dice el Papa. También les dejó 3 desafíos a los ministros y agentes de la pastoral en Canadá para trabajar en esa tarea particular de la iglesia y enumeró: volver al primer anuncio. Es necesario encontrar nuevos caminos para anunciar el corazón del Evangelio a cuantos todavía no lo han encontrado a Cristo. Eso presupone una creatividad pastoral para llegar a las personas allá donde viven, descubriendo ocasiones de escucha, de diálogo y de encuentro, puntualizó el Papa. El Papa también insistió en reiterar la petición de perdón por el mal que hicieran algunos cristianos a las poblaciones nativas de ese lugar y por los abusos a menores, invitándolos a dar testimonio de nuevos caminos. Dice también, citando esta parte, dice: el Evangelio se anuncia de modo eficaz cuando la vida es la que habla, la que revela esa libertad que hace libres a los demás, esa compasión que no pide nada a cambio, esa misericordia que habla de Cristo sin palabras. La comunidad cristiana no se deje contaminar nunca más por la idea de que existe una cultura superior a otra y que es legítimo usar medios de coacción contra los demás. Recuperemos el ardor de vuestro primer obispo, San Francisco del Naval, ejemplo. Finalmente, les pidió vivir la fraternidad cristiana, ya que la Iglesia será testigo creíble del Evangelio cuando sus miembros vivan más la comunión, creando ocasiones y espacios para que quienes que acerquen a la fe encuentren una comunidad acogedora. El obispo de Roma también les indicó que estos desafíos solo se pueden llevar adelante con las fuerzas del Espíritu Santo que siempre debemos invocar en la oración. El Papa y los obispos hicieron por último unas oraciones dedicadas al obispo o al primer obispo de Quebec. Así es como está el discurso que dio el Papa. Mucha gente puede decir: ¿qué de malo tiene esto? No tiene malo, está ambiguo. Está diciendo el Papa, en otras palabras o en lenguaje oculto, que debemos vivir sin anunciar el Evangelio. ¿Por qué estoy diciendo yo esto? Permíteme explicarte por qué. La cultura cristiana, si somos honestos, serios en los comentarios, sabemos perfectamente que la cultura cristiana choca con el mundo. El mundo no va a ver nunca va a ver bien al católico. La cultura que Jesús nos manda a nosotros tener no se la puede llevar bien con la cultura de este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo es dirigido en su mayoría por el demonio. Y el mismo demonio en las tentaciones le dice a Jesús: todo esto es mío. Todo eso se me ha dado. Incluso Jesucristo lo llama príncipe de este mundo. De tal manera que también San Juan nos cita a los enemigos del alma: la carne, el demonio y el mundo. El espíritu del mundo nunca podrá llevarse bien con la cultura cristiana. Dice el Papa: no hay ninguna cultura mejor que otra.
Entonces te está diciendo, de una manera u otra, que sigas donde estás, que no te muevas, que no tienes necesidad de moverte a ningún lado. Te está diciendo que es lo mismo una cosa que la otra. Es lo mismo que seas ateo, que seas agnóstico, que tengas otras creencias. Es lo mismo. Es un lenguaje muy oculto el que está manejando el Papa, pero es un lenguaje subliminal. Claro que la cultura cristiana es la mejor. Tiene supremacía sobre las demás, por supuesto. ¿Por qué? Porque es de Dios. No por mí, no por el Papa, no por ti, porque es de Dios. La alianza que Jesucristo mostró con sus apóstoles en la última cena es superior a la alianza que hicieron los con Abraham. No es la misma, es superior, es la plenitud. Entonces no es lo mismo escuchar a un líder musulmán que a Jesucristo. No es lo mismo escuchar a un rabino actual de los judíos que a Jesucristo. No es lo mismo. ¿Está el Papa denigrando tanto la religión católica en Canadá como no tienes una idea? Sobajándola como una cultura barata, como una mercancía barata, como una creencia que, pues, si la crees, bueno, y si no, no te pasa nada. La misericorditis, por donde quiera, ¿no? Y también nos está diciendo a los católicos que no necesitamos esforzarnos. No se esfuercen. No cambien. No perseveren. No hagan nada. Total, ya están salvados. Herejías, tras herejías, tras herejías, tras herejías. Ahorita, el Papa está promoviendo, en todos los sentidos, la cultura de las botellas, juntar botellas, reciclar botellas. Y con eso te haces santo, no ocupas más. Eso es lo que está diciendo el Papa en ese mensaje subliminal, en este discurso de Canadá. Por supuesto que Cristo tiene supremacía ante todos. Por supuesto que la mejor elección es la de seguir a Cristo. Por supuesto que vale la pena exponernos a lo que sea con tal de seguir a Jesús. Vale la pena tener los sufrimientos que tenemos que pasar por Cristo. El mundo no te va a hacer caso a ti, no te va a querer si sigues a Cristo. Porque si así trataron a Él, ¿cómo crees que nos irán a tratar a nosotros? El ejemplo está en la práctica, como murió Cristo, cómo murieron los apóstoles, cómo murieron cientos de mártires que hicieron la iglesia y la llevaron hasta donde está ahorita. Para que el Papa venga a decirte que no hay ninguna cultura mejor que la otra. ¿De qué se trata esto? ¿Una desvirtualización? ¿Una misericorditis mal entendida y mal aplicada? ¿De qué se trata? Por supuesto que la mejor cultura es la católica. No por mí, no por ti, no por él. Viene de Dios. Y si hablamos de religión, la mejor religión es su esposa, la Iglesia Católica. ¿De quién? De Cristo. Bella, hermosa. No puede haber competencia con ella, porque no la hay. Cristo solamente tiene una esposa, y esa es la Santa Iglesia Católica. Por supuesto que hay una supremacía en todo lo demás, en todo. Porque la Iglesia de Jesús, católica, te lleva al Padre, las otras no. Y en eso ya se marca una ventaja abismal. Muy importante que aprendamos a escuchar, a discernir. Créanmelo, hermanos, van a querer imponer muchas cosas. Y poco a poco van a querer cambiar nuestro pensamiento. Para protestantizar la iglesia, no permitamos que eso pase. Bajo ninguna circunstancia permitamos que eso pase. Gracias por acompañarnos, ojalá te sirva. Te invito a que ores mucho por nosotros, por el Papa, por la iglesia, a que hagamos un poquito de penitencia y también
a que veas mis otros videos.